al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana nos hemos trasladado al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional para conversar con la ingeniera o doctora Mónica Segovia. Ella es sismóloga y vamos a conversar sobre el movimiento que ha habido telúrico, los sismos que han habido en los últimos días en nuestra ciudad, sobre todo el día sábado, creo que fue, ¿no? Día sábado en la mañana hubo un sismo que yo no la sentí sinceramente, pero ha generado alguna preocupación, alguna alarma. Doctora Segovia, buenos días. Cuéntenos cómo fue ese sismo del día sábado, cuáles son los detalles técnicos, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, buenos días. Sí, efectivamente el día sábado a las 8:37 de la mañana registramos un sismo que se ubicó en el nororiente de Quito, concretamente unos 3 kilómetros al sur de la pista del aeropuerto. Ese es el lugar donde fue el epicentro y este sismo tuvo una magnitud de 3.8. Y la gente se pregunta, ¿por qué este sismo, por ejemplo, del día sábado? ¿Cuáles son las causas de estos movimientos que están dándose en Quito sobre todo? Bueno, este sismo tiene relación con el sistema de fallas Quito y también con un sistema cercano que es el sistema de fallas de Guayabamba, sí. Entonces, ¿La placa Quito y Guayabamba? No son placas, son fallas, sí. Estamos hablando de fallas, unas discontinuidades en el terreno, digámoslo así, en la corteza concretamente, que se mueven de vez en cuando para acomodar toda la deformación que hay en el país, digámoslo así, por finalmente este choque de placas que ocurre en la costa, ¿no? Todo eso tiene relación. O sea, choca la placa de Nazca, la placa oceánica, choca y se hunde bajo el continente, y toda esta convergencia, este choque de las placas genera deformación en la corteza. Y por eso en el Ecuador, en la zona cortical, tenemos fallas en algunas regiones del país. Una de ellas es justamente este sistema de fallas Quito y el sistema de fallas Guayabamba. Entonces, este es un sistema activo que tiene de cuando en cuando sismos. Y no sé, ustedes recordarán, en noviembre tuvimos un sismo un poquito más grande, que ese sí fue sentido más fuerte, ¿no? Aquí en la ciudad. Y sí, ahora tuvimos el sábado, como le decía, y afortunadamente fue un poco más pequeñito, ¿no? O sea, podemos decir que el Ecuador está en un sitio, es una región de incidencia sísmica, ¿verdad? Y eso periódicamente se produce. Usted dice, por fortuna no hubo mayores consecuencias del sismo del día sábado, pero más o menos que algo podemos configurar, porque ha habido deslizamientos, algunas cosas que preocuparon sobre todo en sectores de carretera. Pues sí, o sea, afortunadamente no causó muchos inconvenientes. Teníamos algún reporte de alguna caída de alguna pared, pero desconozco en realidad si hubo más inconvenientes. Como le digo, fue más pequeño que el de noviembre. En noviembre sí tuvimos más problemas, ¿no? Hubo algunos deslizamientos que se reportaron, caídas de rocas, y como le digo, fue sentido más fuertecito. Todavía tenemos presente el sismo o el terremoto de Manabí y de Esmeraldas en el 2016, ¿verdad? Y tenemos presente porque todavía no se corrigen, todavía la gente sigue sufriendo las consecuencias de ese sismo. ¿Qué pasa en Esmeraldas ahora mismo, ingeniera? Bueno, el sismo al que usted se refiere es, en realidad, se le conoce como el terremoto de Pedernales, que fue más al sur, ¿no? No es en la zona de Esmeraldas, el epicentro. Entonces, y justamente el sábado fue el aniversario de ese sismo. Entonces, fue una coincidencia. Pero bueno, ahora, ¿qué está pasando en Esmeraldas? En Esmeraldas tuvimos una secuencia de un sismo principal y réplicas. Esto ocurrió el 26 de marzo, tuvimos un sismo de 6 y tuvimos una serie de réplicas en los días que siguieron, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos contabilizado alrededor de 300 réplicas, pero solo
una centena son las que se han podido localizar porque son las más grandes. Y bueno, afortunadamente ya no hemos registrado más. De pronto hay todavía unas pequeñitas, pero esas sí ya son imperceptibles por la población, porque son muy pequeñitas. Entonces es lo que hemos tenido. Y bueno, no es lo único que hemos visto en esta zona. Justamente el año anterior, en enero del 2021, también tuvimos otro enjambre en la zona. Y en términos generales lo que puedo indicar es que esta zona ha quedado como, digámoslo así, se ha visto alterada. Luego, sí, podríamos usar tal vez esa palabra, luego del terremoto de Pedernales, porque luego del terremoto de Pedernales, que como le digo fue más al sur en realidad, y ante un sismo muy, muy grande como este, o sea, fue un sismo bastante grande, las zonas aledañas pueden quedar, usemos la palabra, sensibles. Técnicamente lo que sucede es que queda alterado el campo de esfuerzos en la zona y eventualmente se producen estas pequeñas crisis. Tenemos como enjambres o también secuencias de sismos principales y réplicas. Y esto es lo que ha pasado en Esmeraldas. Entonces, en el año 2016 tuvimos 2 periodos luego del terremoto en la que hubo bastante sismicidad en la zona de Esmeraldas. Fue en julio y también en diciembre del 2016. Entonces, seguimos viendo una actividad un poquito más diferente, diría, que se ha incrementado en la zona luego del terremoto de Pedernales. En todo caso, aquí en el instituto donde estamos, me imagino que los aparatos están moviéndose permanentemente. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Cómo está el control? ¿Estamos preparados técnica, humanamente, económicamente? ¿Cómo está? ¿La gente estamos preparados para un eventual caso un poco más considerable? Yo diría que no. No estamos preparados. Tal vez ya incluso hemos olvidado. ¿Y por qué le digo eso? Tal vez porque se vuelve a construir tal vez mal, no adecuadamente, y seguramente si es que vuelve a repetirse un sismo no tan grande, podría haber problemas de nuevo. Entonces, pienso que no estamos preparados. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Nos falta educación, nos falta cultura, nos falta responsabilidad? ¿Qué nos falta? Pues sí, todo lo que usted ha dicho es algo que nos falta, pero yo pienso que también es la parte económica, ¿no? O sea, si la gente no puede, o sea, no tiene el dinero, los recursos para poder construir bien, lo van a hacer como puedan. Ese también es un problema. Entonces, pienso que no solo es de educación, sino es que también no hay los medios para poder afrontar y hacer las cosas bien. Es nuestra dura realidad, ¿verdad? Asentamientos humanos en zonas no adecuadas, sin servicios, sin controles, del caso de los municipios, autoridades que no tienen, no sé cómo estará funcionando la Secretaría de Riesgos ahora mismo, que no hay recursos. ¿Y por qué no nos cuenta cómo está el instituto? ¿Tienen los recursos? ¿Le están entregando lo que se necesita para los técnicos, para los equipos? Pues de alguna manera hay un poco de, sí hay algunos recursos, pero no en la medida en lo que se necesita. Hace unos años, toda la red que se implementó en el país, toda la vigilancia, involucró una inversión sumamente alta, pero luego hay que pensar que cada año eso hay que mantener, y eso es muy, muy caro en realidad. Entonces, ahora estamos sobreviviendo y tratando de extender lo más que se pueda el presupuesto para mantener lo que se tiene. Y hay muchos equipos también que ya han cumplido su vida útil, porque ya son más de 12 años aproximadamente. ¿Se puede renovar? Entonces, es necesario renovar. Y entonces sí, nos hacen falta esos recursos. Usted como especialista, tomando en cuenta esta realidad del país, la situación económica y social de los ecuatorianos,
que no hay ni siquiera para comprar la mochila, peor para arreglar la mochila, para tener lista para salir corriendo. ¿Qué recomienda al común de los oyentes nuestros, a los niños, a las madres, a los abuelos, a los padres que nos están escuchando? ¿Qué recomienda en un caso de este tipo que ojalá no tengamos que enfrentar, pero debemos estar un poquito preparados? O sea, cuando nos sorprenda un movimiento, pues yo sé que es difícil este consejo, pero hay que tratar de actuar con calma. Sí, hay que cubrirse, hay que protegerse y luego salir afuera. No salir despavorido, porque ahí es más bien cuando uno corre el riesgo de sufrir de un accidente, de ser incluso, como le digo, que la gente le pase por encima porque salen corriendo o que le caiga algo en la cabeza, le aplaste a algo, ¿no? Entonces, lo importante es tal vez identificar un sitio algo resistente dentro de su casa para poder meterse ahí debajo, ¿no? Eso es lo que siempre se aconseja. O sea, primero agacharse, cubrirse y sostenerse. Ese es el consejo. Y luego sí salir. Ahora bien, la otra cosa que es importante es que todos debemos tener un plan familiar, un plan que involucre qué vamos a hacer después, o si no estamos juntos, cómo nos vamos a encontrar. Entonces eso es importante, ¿sí? Tener un plan familiar. Y obviamente, de alguna manera, siempre tener como usted dice, alguna provisión, ¿sí? O sea, como usted dice, sí, es difícil tener algo extra guardado, ¿no? Pero tenga algo un poquito, y si ya se consume, porque ya lo necesita consumir, reemplácelo. Pero así, constantemente, ¿no? Porque sí, a veces podría sorprendernos algo y debemos estar en la capacidad de resistir un poco. Algunos días hasta tener que vengan todas las ayudas, porque siempre hay ayuda, eso es lo bueno, ¿no? O sea, la solidaridad es importante, es notable aquí y llega, ¿no? Es lo bueno, pero a veces hay que también tener algo para el primer momento y poder aguantar y hasta que llegue esa solidaridad. Claro, o sea, para reaccionar inmediatamente. Pero cabría también un llamado a autoridades, ¿no? Invertir en tecnología, invertir en recursos humanos y materiales y hacer pues la planificación para que las casas sean sismos resistentes, ¿verdad? Para que las construcciones sean hechas pensando en que estamos en una zona de alto riesgo, tanto volcánico, tanto sísmico y de otra especie. Para terminar, algún mensaje final, ingeniera Segovia, por favor, aquí en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Bueno, lo que hemos visto cuando ocurren este tipo de eventos, siempre salen a la luz muchos mensajes en redes sociales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Siempre hay gente que no sé qué es lo que pretende, pero le gusta alarmar y salir con unas teorías un poco extravagantes de que van a haber sismos, etcétera. Entonces lo importante es informarse en medios autorizados y que sepan pues que los sismos no se pueden predecir, básicamente. Y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional es la instancia autorizada y capacitada para dar la información exacta y correcta respecto a este tipo de fenómenos naturales que vive y que podrá seguir viviendo el Ecuador y ojalá no sean de magnitud. Ingeniera, muchas gracias, buenos días. Hasta aquí la entrevista de hoy aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Galo, adelante, gracias. Todos los días son inspiraciones de la madre para su hogar. Por eso en Mundo de Maravillas nos anticipamos en celebrar el mes de las madres. Tú la conoces y sabes de sus gustos, inquietudes y anhelos. Y Mundo de Maravillas te ofrece la complicidad para hacer realidad el regalo, el adorno y la decoración más sentida por tu madre. Ven a nuestros 4 locales ubicados en Quito y Los Valles y escoge con anticipación los mejores detalles para expresar tus nobles afectos al ser que te dio la vida. Aquí encontrarás novedad, variedad, calidad, los mejores precios y amistad. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Al despertar.